En esta ocasión vamos a enseñarle cómo crear los famosos cuestionarios, donde se encuentran preguntas de tipo selección múltiple, verdadero y falso, matemáticas, de cálculo, términos pareados, preguntas abiertas, preguntas cerradas y un montón de tipos de preguntas también. Vamos a partir por lo más básico y las primeras recomendaciones relacionadas con el orden, ¿ya? Yo aquí tengo una carpeta dentro de Cobupa que se llama cuestionarios. Tengo carpetas relacionadas con los cursos. Tengo carpetas dentro de un curso relacionada con cada una de las asignaturas. Y dentro de una asignatura tengo una carpeta llamada imágenes y otra carpeta de pruebas exportadas. Después vamos a ver para qué sirve esta carpeta y para qué sirve esta otra. Yo en este rato no tengo nada en ninguna de ellas. Pero es importante mantener este orden, chiquillos, porque si no son ordenados, se le va a armar el medio despelote después con el tema de las pruebas, las imágenes que están subiendo a las pruebas, etcétera. Primero que nada, ser bien ordenadito con el tema de las carpetas, sus cursos y dividir por secciones, ¿ya? Entonces nos vamos para crear las preguntas. Nosotros primero tenemos que crear categorías. Si no tenemos categorías creadas, se nos va a llenar un banco de preguntas por todos lados y vamos a llenar la base de datos con preguntas que no vamos a saber ni siquiera de qué profesor corresponden. También hay que ser súper ordenado en la plataforma. Nos vamos a administración, en la sección izquierda. Primero que nada, antes de ir al banco de preguntas, nos vamos a las categorías. Desplegamos banco de preguntas, categorías. Nos vamos a añadir categoría. Y aquí es súper importante el tema de la categoría padre. No coloquen por defecto en la página principal. No tiene que ser acá. Espérate, a ver. Inicio el sitio. Tengo que estar dentro de mi asignatura. Uso de plataforma estudiante. Primero que nada, estar dentro de su asignatura. Acá. Ya, yo aquí estoy dentro de mi asignatura que sería el uso de la plataforma de estudiantes Cobupa, que se llamaría plataformas o uso de plataforma de estudiantes CBP. ¿Ya? Entonces nos vamos de nuevo donde habíamos quedado, en administración, y nos vamos al banco de preguntas y categorías. Importante, estar dentro de su curso metido, no afuera, dentro del curso y la asignatura ingresada. Y acá me aparece categoría padre, y aquí es donde es súper importante definirla. No dejarla como superior, no dejarla por defecto u otra cosa que le aparezca a usted en su menú. Dejarla siempre en esta parte, por defecto en mi caso aparece el curso Uso de Plataforma Estudiante CDP. En el caso usted puede decir por defecto en octavo B, matemáticas, por defecto en sexto A, lenguaje, por defecto es en segundo A, educación física, etc. Tiene que ser acá, porque si no lo hacen acá, se va a armar un despelote con el tema de las preguntas y la base de datos, ¿ya? No acá, ahí, en el segundo por defecto. Fíjense que acá arriba hay un defecto, quizá no le aparece a ustedes, pero siempre en por defecto en el nombre de su curso y asignatura, ¿ya? Que quede bien claro eso. Y el nombre también es importante porque con el nombre ustedes van a poder identificar dónde se encuentran sus preguntas para que no se confundan en el futuro. El nombre, por ejemplo, acá yo voy a poner unidad 01, prueba 1, ¿ya? Ese va a ser el nombre de la categoría donde yo voy a poner las preguntas relacionadas con la prueba 1 que yo voy a hacer en este caso, ¿ya? Después guardamos. Se dan cuenta que son dos factores, dos valores súper básicos que tienen que considerar. No olviden siempre por defecto el nombre de su asignatura. Si lo hacen en otro lado va a quedar un despelote. Acá. Y el nombre también es súper importante para que no se confundan el nombre de su categoría, el nombre de la unidad y el número de la prueba, ¿ya? Unidad 1, prueba 1. Añadimos la categoría. Mamá, ¿me das agua? Aquí aparece lo mismo. Ustedes van a pensar de que quizás ya no, el sistema no le hizo nada, pero sí asignó una categoría. Por ejemplo, acá dice categoría preguntas, categoría uso de plataforma estudiantes, por defecto uso de plataforma estudiantes, y aquí está la categoría unidad 01, prueba 1. Recordemos que es una categoría, no es el nombre de una prueba.
unidad 01, prueba 1. Y si desplegamos acá para agregar otra categoría, ya me aparece ya si yo quiero poner otra categoría anidada dentro de esta categoría, ¿ya? Entonces ya está hecha la primera parte, que sería esta. Posteriormente nos vamos a crear las preguntas. Nos vamos acá, en el mismo banco de preguntas, preguntas. Seleccionamos la categoría donde vamos a ingresar las preguntas, en este caso sería la unidad 1, prueba 1, que acá es donde nosotros vamos a crear todas las preguntas relacionadas con la prueba 1 de la unidad número 1. Crear una nueva pregunta. Como les expliqué anteriormente, hay muchos tipos de preguntas, pero en este rato vamos a ver las más básicas, que son las más fáciles para que ustedes se comiencen a ambientar en este tema. Tenemos varias, pero las más simples serían la de emparejamiento, ensayo, opción múltiple, respuesta corta y verdadero y falso. Para que al alumno le aparezca el resultado al tiro y usted pueda calificar de inmediato, le recomiendo verdadero y falso, opción múltiple y emparejamiento. ¿Por qué? Porque si usted utiliza una de ensayo o una respuesta corta, tendría que revisar y calificar uno por uno a los alumnos. Entonces, para comenzar y que aparezca todo más rápido en el tema de las pruebas de diagnóstico, que quizás pueden estar un poco atrasados, les recomiendo opción múltiple, emparejamiento y verdadero y falso, o bien solamente opción múltiple. En este ensayo vamos a hacer solamente 3 tipos de preguntas: las tipos de verdadero y falso, opción múltiple y emparejamiento, ¿ya? Vamos a comenzar con una de opción múltiple. Agregar. Ya, se dan cuenta que ya automáticamente nos pone la categoría donde nosotros vamos a crear la pregunta. También pueden volver a modificarla, pero lo mejor es mantener la categoría por defecto que nosotros ya seleccionamos anteriormente. Esto es súper importante, no se olviden. Fíjense cuando coloquen los nombres de la pregunta que corresponda a la categoría que ustedes quieren que esa pregunta vaya. Posteriormente también ustedes pueden modificar las preguntas a distintas categorías, al igual que pueden crear categorías padres, o pueden mover una categoría anidada a otra categoría, subirla de nivel, etcétera. Eso también se puede hacer, pero vámonos por orden. El nombre de la pregunta también es importante porque cuando usted tenga un banco de preguntas muy grande, las va a poder identificar fácilmente. Por ejemplo, yo pongo aquí la pregunta número 1 de la unidad 01 de la prueba 01, ¿ya? Con el tiempo ustedes se dan cuenta que este método es súper fácil para poder identificar, esta pregunta corresponde a la unidad 1, etcétera, ya la prueba 1. Entonces sería la pregunta número 1 de la unidad 1 de la prueba 1. Enunciado la pregunta, vamos a ver este mismo que está acá. Este. Por ejemplo, el menú que da acceso a la calificación de todos los cursos del usuario es 2 puntos. Entonces aquí definimos el enunciado de la pregunta. El menú que da acceso a la calificación de todos los cursos del usuario es puntuación por defecto 1. Déjenlo así siempre, por defecto 1. Acá nada. Una o varias respuestas, solo una respuesta porque estamos hablando de selección múltiple. Y barajar respuestas es súper importante porque a cada alumno le aparece la respuesta A otro alumno le puede aparecer la respuesta C, etc. Entonces siempre este checkbox bien marcadito. Numerar las elecciones, el formato que quiere que tengan las alternativas, yo siempre me manejo con esta. Y aquí en la sección de las respuestas, elección 1, elección 2, alternativa C, D, F, o usted puede agregar más opciones, ¿ya? Vamos a trabajar con 4 alternativas nosotros. Elección 1 sería la respuesta correcta a calificaciones. Pongámoslo al tiro. Calificaciones. Acá. Calificaciones. Calificación. Esta vale 100% porque es la respuesta correcta, ¿ya? Elección 2. En retroalimentación no pongan nada. Todo lo es más avanzado. Después lo vemos. Elección 2 sería mensajes. ¿Ya? Elección 3. Y mensajes
Calificación ninguna porque esta respuesta no es correcta. Si fuera selección múltiple podríamos ponerle 50 y 50 cada uno, pero en este rato la única respuesta que es correcta es esta y esta tiene 100%, por lo tanto va a tener puntuación 1. ¿Ya? Elección 3. Preferencias. ¿Ya? Y elección 4. Vamos a usar la de 4 alternativas. ¿No? Cerrar sesión. ¿Ya? Ok. Y la demás la dejamos tal cual. Bajamos y llegamos a guardar cambios. Y de esta forma tendríamos ya lista la primera pregunta. Se dan cuenta que aquí aparece la pregunta 01, la pregunta 1 de la unidad 1 de la prueba número 1. Si ustedes quieren visualizar inmediatamente la pregunta, aquí en la lupita le dan un clic y de esta manera le va a aparecer la pregunta del alumno, así tal cual. Entonces yo aquí si quiero puedo contestarla o también puedo ver si la respuesta correcta es la que realmente es. Podría verlo aquí. Rellenar con la respuesta correcta. Le doy clic. Me parece que la respuesta correcta es calificaciones, tal cual. Y no se hace nada. Cerrar, solamente para visualizar la pregunta. Tenemos la primera pregunta del banco de preguntas de la categoría unidad 1, prueba 1. ¿Ya? Si se dan cuenta ya aparece un numerito 1 indicando que ya tenemos una pregunta lista dentro de esta categoría. Creamos una nueva pregunta. Vamos a hacer una de emparejamiento. Agregamos. Nombre de la pregunta, podríamos ponerle 02 de la unidad 01 de la prueba 01. ¿Ya? El enunciado de la pregunta puede ser... el componente, el menú, ya podríamos poner este ya. Entonces términos variados, aquí podría poner usted términos variados, puntuación por defecto 1. Si usted quiere que valga más esa pregunta, le puede poner 2 puntos, 3 puntos. Barajar, sí. Y la pregunta 1 sería esta. Pegamos y la respuesta sería área personal. Pegamos. La pregunta 2. Seleccionamos esta. Oh, qué lindo. Ya, vaya para allá. Ya, fuera. Y la respuesta sería esta de aquí. Esa. La pregunta 3 sería esta. Y la respuesta de la pregunta 3 sería calendario. Ahí. Puede agregar más conjuntos de espacio. En cuenta, tenemos pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Vamos a hacer solamente 3 preguntas, pero se las vamos a hacer difícil a los niños y le vamos a poner más alternativas para que se confundan un poquito. Acá. Y otra más. El único que tengo tiene una pierna. Estas, ¿ya? Esa. Entonces los muchachos van a tener 3 preguntas y 5 alternativas para los términos pareados y después nos vamos a guardar cambios. Ahora tendríamos 2 preguntas listas dentro de la categoría unidad 1, prueba 1, 2 preguntas listas. Podemos revisar acá con la lupita. Ahí. Pregunta 2.
Y así los alumnos van a ver la pregunta 2, términos variados, y pueden elegir de 3 preguntas, tienen 5 alternativas ahí para confundir un poquito más. Si usted quiere confirmar si sus respuestas son correctas, le da aquí rellenar con las respuestas correctas, y ahí están las respuestas por cada una de las preguntas, y verifica aquí con su material de estudio. Pero lo cerramos. Y cierra la ventana desplegada acá. Cerramos. Y ahí ya sale. Vamos a crear una nueva pregunta de verdadero y falso ahora. Crear una nueva pregunta. Ya. ¿Ahí sí? ¿Verdadero o falso? Acuérdense que estamos en esta categoría. Nos está indicando que tenemos 2 preguntas dentro de esta categoría. El nombre de la pregunta es fácil guiarse porque si tengo 2, ahora asigno la pregunta número 3 de la unidad 01 y la prueba 01. Nuestra nomenclatura de las preguntas. El enunciado de la pregunta podría ser... Vamos acá arriba nomás. Bueno chicos, tengo la... Yeah. Entonces podría poner el menú. Preferencias es el que da acceso a la consulta y gestión de mensajes personales. Aquí preferencia, pueden destacarla. El menú preferencia, en este caso la respuesta correcta es mensaje, pero le vamos a decir que el menú preferencias es el que da acceso a la consulta y gestión de mensajes personales, lo cual debería ser falso. Tenemos el enunciado de la pregunta. El menú preferencias es el que da acceso a la consulta y gestión de mensajes personales. Puntuación 1. Respuesta correcta, verdadero o falso. En este caso es falso. No hagan nada más y le ponen guardar cambios. Y ya tenemos las 3 preguntas dentro de la categoría unidad 1, prueba 1. Vamos a hacer otra pregunta relacionada con selección múltiple para poder dar otro ejemplo. Selección múltiple, no sé, múltiple. El nombre de la pregunta sería la pregunta número 4 de la unidad 01 de la prueba 01. Esta nomenclatura es mía. Si ustedes quieren ocupar otro tipo de nomenclatura o quieren escribirla así tal cual, da lo mismo. Pero yo les recomiendo esta. Enunciar la pregunta. Ya, a ver, pongámosle. Las insignias sirven para destacar insignias. Las insignias sirven para solo una respuesta. Pongamos esta de más de una respuesta. Pongámosles, se permiten varias respuestas. Barajar respuesta, ABC, elección 1. Vamos a poner 2 respuestas correctas acá. Entonces, insignias, no sé, vamos a decir que esta. Vamos a decir que esta es una respuesta correcta. Calificación, como son 2 preguntas correctas, vamos a decir que esta vale 50%. Y la segunda que nosotros queremos que sea correcta sería esa. Entonces queremos que esta otra sea también una respuesta correcta. Calificación
50% también. Entonces entre las dos hacen 100% y le dan el puntaje necesario, que sería 1. Ahora, si usted quiere que esta pregunta valga 2, le pone 2, pero le vamos a poner 1. Sí. Elección. Se permiten varias respuestas, 50 y 50. La tercera elección sería una incorrecta, que podría ser... no sé, cualquier cosa. Esa, y la cuarta sería otra incorrecta. Calificación ninguna para la tercera, y para la cuarta permite acceder a la ciudadanía. Eso. Los cuales no serían correctas. Y suficiente. 4 alternativas y guardamos cambio. Entonces, para la categoría unidad 1, prueba 1, tenemos 4 preguntas en las cuales yo podría trabajar después. Ya tengo listo mi banco de preguntas, tengo lista mi categoría. Ahora nos vamos a la parte de crear el cuestionario. Nos vamos nuevamente a nuestra plataforma, acá. Recuerden que este es mi curso asignado, plataforma. Ustedes pueden estar en octavo de matemáticas, octavo de historia, etc. Y voy acá abajo y pongo agregar una actividad, que sería cuestionario. Entonces aquí usted podría poner prueba de conocimientos de la plataforma. Ese es el título de la prueba. Acá es importante de la descripción, porque aquí usted le va a dar las primeras indicaciones a los alumnos para comenzar la prueba. Es lo primero que van a leer antes de que empiece a correr el tiempo. Entonces ustedes le pueden poner aquí la prueba. Tiene una duración de 45 minutos. Usted le agrega aquí otro texto que quiere y al final, no sé, también le puede poner buena suerte, etcétera. La recomendación que usted quiera darle a los alumnos, ¿ya? Temporalización, importante saber desde cuándo y hasta cuándo va a estar abierta la prueba. Usted le puede decir en el calendario automáticamente a los alumnos, en la parte derecha le va a aparecer que tiene una prueba disponible para tal fecha y va a estar abierta desde tal horario hasta tal horario. Por ejemplo, esta prueba yo la puedo fijar para el día... La voy a poner para hoy día, no para que la puedan ver ustedes. Desde el 18 de marzo hasta el 20 de marzo va a estar disponible. La idea es que ustedes pongan solamente un día y un periodo de horas definidas. Por ejemplo, la prueba ustedes la pueden rendir entre las, no sé, pues entre las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O decirle entre las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde pueden ingresar a la prueba. Lo que no significa que la prueba va a durar todo eso, sino que es el rango que tienen ellos disponible para hacer la prueba. Y el límite de tiempo se ve en otro lado. Entonces la prueba va a estar disponible entre el 18 y 20 de marzo y va a tener una duración de, vamos a darle en este caso 15 minutos. ¿Ya? Siempre tenerlo habilitado eso, porque es importante saber darle un rango de tiempo, si no van a empezar a copiarse los niños, etc. Esto lo dejan tal cual, esto lo dejan tal cual, la calificación lo dejan igual acá. Intentos permitidos, importante, un intento. Si es una prueba con nota, un intento. Importante. El esquema, página nueva. Aquí nosotros definimos cuántas preguntas aparecen en una página. Si quiero que aparezca solamente una página, una pregunta y después darle siguiente, otra pregunta. O si quiero que aparezcan 5 preguntas en una página y después darle siguiente y aparezcan 5 más. Ustedes lo deciden. Yo siempre decido ponerle cada 5 preguntas que vayan avanzando. Comportamiento de las preguntas, ordenar al azar las respuestas, sí, lo demás lo dejan tal cual. Opciones de revisión, esto es importante porque si un alumno termina antes la prueba, le van a salir las respuestas correctas si usted no configura bien esto, y puede empezar a soplarle a otro alumno cuáles fueron los resultados. Entonces recomiendo simplemente hacer esta configuración, dejar solamente los puntos. ¿Cuántos puntos obtuve yo en la prueba? Eso es más que suficiente. No lo mastiques, chúpalo nomás. Después vamos a ver el tema de la retroalimentación y cuando un apoderado quiera revisar una prueba, etcétera. Pero en este caso,
configurar siempre así, dejar solamente los puntos, o sea, el alumno termina de hacer la prueba y aparece solamente su puntaje, suficiente, ¿ya? Apariencia, un decimal. Si usted quiere darle una contraseña para que ingresen los alumnos a la prueba, puede crearla acá, optativo, retroalimentación, nada acá, en marcas nada, en competencias nada. Guardar cambio y regresar al curso. Se te van a salir los dientes. Nuevamente, recomendación, si estamos haciendo una prueba, editamos y la ocultamos al tiro para que los alumnos no empiecen a revisar la prueba antes, ¿ya? Una vez que ya está creada, ocultar. Ingresamos a la prueba aquí. Entonces esto es lo que va a ver el alumno, la primera parte antes de comenzar la prueba. Pero como no hay nada, nosotros vamos a editar el cuestionario acá. No tenemos ninguna prueba, ninguna pregunta y comenzamos a agregar. Ahí, donde dice agregar. Puede ser una pregunta aleatoria o del banco de preguntas. Aquí vamos a una pregunta nueva, la puede crear aquí mismo la pregunta nueva, pero en este caso nosotros ya tenemos una pregunta, tenemos un banco de preguntas creado que es lo más recomendable, así que vamos a comenzar del banco de preguntas. Vamos acá, buscamos nuestro banco de preguntas, unidad 1, prueba 1. Y le damos clic acá para seleccionar todas. Y tenemos 4 preguntas. ¿Ya? Mira, esto es bien interesante. Por ejemplo, si usted tiene un banco de preguntas con 30 preguntas en una prueba y usted solamente quiere que aparezcan 20 preguntas, va a ser mucho más entretenido porque no a todos los niños le van a aparecer las mismas preguntas. Si usted sabe que tienen las preguntas al mismo nivel de dificultad, puede dejarle, puede agregar 20 preguntas solamente de un banco y una categoría que tiene 40 preguntas. Entonces automáticamente el sistema le va a buscar 20 preguntas para ese niño, 20 preguntas para otro niño, 20 preguntas para otro niño y todas van a ser distintas. Y como están trabajando desde casa, es mucho más recomendable. O sea, lo que recomiendo es que siempre hagan más preguntas de lo que tiene la prueba. Si la prueba consta de 20 preguntas, hagan 30. Pero ojo ahí con el nivel de dificultad de las preguntas, ¿ya? Vamos a hacer esto, mire, vamos a eliminar todos de nuevo. A ver. Sí. Sí. Y vamos a eliminar eso. Entonces, yo voy a agregar al banco de preguntas, voy a agregar solamente 2. 2 así. Tomar las preguntas al azar, que salgan desordenadas. Eso era, ya, disculpen, miren. Sí, eliminamos. Sí. Agregamos una pregunta aleatoria, eso era, pregunta aleatoria. Número de pregunta aleatoria, 2. Esto es lo que yo le explicaba. Si teníamos un banco de preguntas con 30 preguntas y la prueba consta de 20 preguntas, ustedes pondrían acá solamente agregarme 20 preguntas aleatorias y el sistema automáticamente le va a ingresar 20 preguntas aleatorias, así que todos los alumnos van a tener distintas preguntas dentro de ese banco de 30 preguntas. De esas 30 preguntas le va a sacar 20. Ojalá me entiendan, ¿ya? Entonces yo como tengo 4 preguntas creadas, voy a hacer mi prueba más pequeña. Tengo 4 preguntas creadas y yo le voy a decir que el sistema me agregue 2 preguntas aleatorias solamente, ¿ya? Y agregar pregunta aleatoria. ¿Ya? ¿Qué significa? Dice aquí claramente, sale un dadito y dice aleatoria unidad 1, prueba 1. Aleatoria unidad 1, prueba 1. Entonces si yo pongo la lupa, aleatoriamente me va a salir una pregunta. ¿Se dan cuenta del menú que da acceso a las calificaciones? A ver si pongo nuevo.
¿Se dan cuenta? Las insignias sirven para... Me sale otra pregunta. Si pongo de nuevo la lupa a la misma pregunta 1, me sale otra pregunta, ¿se dan cuenta? Entonces es súper bueno ahora que vamos a estar trabajando a distancia con los niños, insertar, agregar preguntas aleatorias. Y no del banco de preguntas, sino que una pregunta aleatoria dentro del banco de preguntas, dentro de este banco de preguntas, dentro de este banco que nosotros creamos recién. ¿Ya? No sé dónde se puede cerrar acá. Ya. Vamos a cerrar algo. Voy a dejarla con 2. Ahora recuerdo, fíjense acá arriba donde dice calificación máxima. Aquí me dice 10 puntos, pero yo tengo una prueba que consta de 2 alternativas solamente, 2 puntos. Entonces no puedo darle 10 puntos a la prueba, sino que debería darle yo acá 2 puntos a la prueba. Como esta prueba es muy chiquitita, voy a dejar yo igual las 4 preguntas, ¿ya? Entonces voy a agregar, como chiquitita, voy a agregar una pregunta aleatoria, voy a agregar al final 2 más de mi banco. Ya yo tengo 4 preguntas, tengo 1, 2, 3, 4 puntos, entonces la calificación máxima de mi prueba es 4. Guardar. Y de esta manera nosotros ya tendríamos lista la prueba para que los alumnos la puedan rendir. Nos vamos de nuevo al curso. Plataforma. No se puede. Ahí sí. Voy acá abajo. Si esto está visible, mostrar. Prueba de conocimientos. Ingreso. La prueba tiene una duración de 45 minutos. Buena suerte. Esa fue la descripción que hicimos. Intento permitidos 1. Y el cuestionario está abierto del 18 de marzo hasta el 20 de marzo. Intente resolver el cuestionario ahora. Y comenzamos el intento. Yo, como había definido que por página aparezcan 5 preguntas, me aparecen las 4 inmediatamente acá. ¿Ya? Al lado izquierdo de la barra me aparecen las preguntas a las cuales yo puedo saltarme. En este cuadro, si yo tengo 20 preguntas, van a aparecer 20 cuadritos. Si yo tengo 30 cuadritos, y así. Y yo puedo, si clico en una, me va a dirigir automáticamente a la pregunta. Si clico, por ejemplo, en la pregunta 20, me va a saltar automáticamente de página y me va a llevar a la pregunta 20. No se van a borrar las respuestas de los alumnos si se saltan de página en página. Acá aparece el tiempo restante. El alumno también puede terminar el intento inmediatamente o puede responder. A ver, preferencias, aquí voy a poner falso. No, eso no se hace. Mira, me dolió mucho eso. Lo que da acceso a las calificaciones de todo lo es calificaciones. Insignias sirven para... No me acuerdo cuál era, ya. Eso ya. Y términos periodos. Presenta todos los eventos del usuario. Sí. Esa ya dije la. Área personal. Inicio del sitio. De acceso a la página. Ya, vamos a poner cualquier. Área personal, ya. Y le ponemos terminar el intento. Eso es lo que va a ver el alumno. Respuestas guardadas. Enviar todo y terminar. Esto los alumnos ya tienen un poquito de experiencia en esto. Tienen que terminar, si no, el tiempo sigue corriendo y al final la prueba va a terminar cuando se acabe el tiempo. Enviar todo y terminar. Y aquí me dice que yo tuve 3,7 puntos de 4. Tengo un 92%. ¿No? Y esa sería la revisión final. Aquí al alumno no le dice cuál es la pregunta correcta, simplemente le muestra lo que contestó y el puntaje, que es lo ideal. Que no le muestre las preguntas correctas porque después empiezan a soplarle a los demás compañeros. Finalizar la revisión y sería todo. ¿Ya? Posteriormente, cuando ustedes ya tengan un cuestionario hecho, con preguntas, con base de datos que seguramente van a hacer surgir alguna duda, y los alumnos rinden la prueba, nosotros vamos a ver cómo calificar a los alumnos y cómo pasar esa calificación en porcentaje a notas, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el próximo tutorial. Y también vamos a ver el tema de las preguntas de cálculo, que también son un poquito más avanzadas.